Nieto Álvarez. Presente. Señor regidor Viligran Licona Loaiza. Presente. Señora regidora Honorata Mejía Ramos. Presente. Señor regidor Ricardo Peso Guari. Señorita regidora Marjorie Jimena Ríos García. Presente. Señorita regidora Katiuska Medalí Tito. Presente. Señor regidor Jesús Daniel Pérez Soto. Presente. Señor regidor José Felipe Marín Loaiza. Presente. Señor regidor Antero Rufino Guamán Velasco. Presente. Señor regidor Eulogio Tapia Deza. Señora regidora Lilia Irene Zamora Pérez. Presente. Señor regidor Nimio Atilio Loaiza Rojas. Presente. Señor alcalde, existe el quórum de ley. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno al Cusco. Al público le pedimos también que se ponga de pie. Tosko wilkasam sutiki, inkapacha taitain tinkina. Tersiku kaskompia pasunki, kaitaki unan chantakina. Anaya yisanay ikukara, yahtakunang muchay kusunki. Suyuta ngayikiwang sakista, matihim ang pinuta chura. Winyay kos kuintitori mangyang kunang, iyay kikunatayang kartan. Kainiki kunatam pachayak yakam, wang kikita takusi pacham. Yapang suyo kuna sayarichu, chaskataki kutawa chichispa, yupachata yupay chasumpiku, umanchanta kumoy kachispa. Kosko wilkas ang sutiki, inkapachak taytay tingkina. Persigo kaskompia pasunki, hayitak yunan chantakina. Manaya yisanay ikpukara, yahtakunang muchay kusunki. Suyutak ngayukiwang samista, matihim ang piyuta chura. ¡Que viva el Cusco! ¡Que viva! Vete nomás, ya me quedo. Sí. Señor presidente, colegas regidores, hermanos cusqueños, señores funcionarios. Señor presidente, como usted sabe, el día de hoy hemos tenido un trajín bastante arduo y el día de ayer yo he estado un poco mal de salud y en este momento me encuentro un poco también deteriorándome nuevamente y pediría por favor, mediante suyo, el Consejo Municipal se pueda aprobar mi ausencia. Muchas gracias. Efectivamente, nuestro hermano regidor está un poquito mal de salud. Se puede notar claramente también. Así que sometemos a votación. La salud de los primeros señores, sometemos a votación para que el señor regidor pueda retirarse. Levanten la mano derecha los que están de acuerdo, por favor. Unanimidad, señor presidente. Muchísimas gracias. Tengan permiso, señor regidor, y por favor que se recupere. Muchas gracias a todos. Señora secretaria general, ¿tenemos actas? Sí tenemos actas, señor alcalde, de la sesión ordinaria del 16 de septiembre, la cual ha sido remitida a los regidores y regidoras para su revisión y aprobación. Muy bien, señores regidores y regidoras de este Consejo Municipal. Los invito a efectuar las observaciones al acta de la sesión ordinaria del día 16 de septiembre del presente año. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario?
No habiendo mayores comentarios, vamos a votar los señores regidores y regidores que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria del día 16 de septiembre del presente año. Por favor, levanten la mano derecha. Unanimidad, señor presidente. Siguiente estación, por favor. Despacho, señor presidente, no tenemos ningún documento. Estación, por favor. Sección de informes. ¿Cuántos minutos tiene cada señor regidor o regidora? 5 minutos. 5 minutos tienen los señores regidores y regidoras para hacer sus informes correspondientes, por favor. Levanten la mano quienes quieren informar algún tema. Siguiente estación, por favor. Señora Mónica, adelante. Gracias, señor presidente. Previo saludo a su representada y a través suyo también saludar al Consejo Municipal, saludar a nuestros hermanos del Foro Patrimonialista, a nuestros señores funcionarios que se encuentran en el hemiciclo y a la población cusqueña. Señor presidente, debo de hacer yo un informe respecto a que se ha realizado la tercera jornada de limpieza. Si por favor pudiera pasar las imágenes. En lo que se refiere a las huacas que se ha recuperado, ese es de medio ambiente. Ahí estamos en las huacas. Siguiente, por favor. Y ahí se ha participado junto con la DDC y Medio Ambiente. Entonces, ahí nosotros, señor presidente, el año pasado hemos hecho la recuperación y puesta en valor de las huacas del Valle Sur. En ese sentido, junto con la DDC y Medio Ambiente, hemos venido haciendo, se ha venido haciendo con estas gerencias la limpieza general de estas huacas y también para darle sostenibilidad. Igualmente, señor presidente, debo de hacer reconocimiento de Medio Ambiente, por favor, que se ha, en toda la Avenida La Cultura, ya, ahí, señor presidente, se viene instalando con la gerencia de Medio Ambiente y se ha evidenciado la instalación de tachos contenedores en toda la cultura, desde el hospital regional hasta estamos trabajando ahí también en la UNSAC, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Entonces, eso ha sido también, señor presidente, a pedido de una vecina de la Avenida de la Cultura, porque ha venido a peticionar que durante todo el trayecto de la Avenida de la Cultura no se tenía tachos para poder de repente evacuar pequeños residuos sólidos que tenemos en el trayecto, o cuando uno va a la calle, botellas, papel higiénico, etcétera, pequeños residuos. Por eso que a petición también de la vecina se ha socializado este tema a través de la Gerencia de Medio Ambiente, y por eso que el día de ayer se han instalado estos tachos, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su informe. ¿Alguien más que haga un informe? No habiendo más hacia ahí, habiendo. Señor Ricardo Peso, Eulogio. No, perdón, Atilio. Ya, primero Ricardo, ¿ya? Por favor. Gracias, señor presidente. Saludar por intermedio de su presidencia a todo el Consejo Municipal, todos los funcionarios y también a nuestros hermanos del Centro Histórico. Señor presidente, solo para informarle, en estas últimas semanas que se ha pasado, se ha reunido con bastantes organizaciones de la zona noreste, específicamente con los hermanos del Frente Defensa, donde se ha determinado haya una reunión con Seda Cusco. A ello hemos asistido. Hay que saludar también la rapidez de la parte ejecutiva en esa parte, que se ha sacado cita con Seda Cusco, y se ha conversado sobre la viabilidad de algunos proyectos que están en la zona noreste, donde están también interviniendo Seda Cusco.
para informarle que se ha llegado a buenos acuerdos y los vecinos tienen que regularizar algunas documentaciones. Con eso se pueden viabilizar ya los proyectos que están solicitando ellos. De la misma manera, señor presidente, debo informar también, se ha tenido una reunión con los hermanos de la margen derecha sobre 2 mantenimientos que se está haciéndose, como es Luis Vallejo Santoni y como es Araguay Residencial Huancaró, 1 de enero, en donde ellos ya están bastante preocupados porque ya viene prácticamente época de lluvia y hasta el momento no están vinculando el tema de residencia para poder trabajarse esos 2 mantenimientos, a lo menos de Residencial Huancaró, 1 de enero, primero lo que es Araguay, Solar y Coscocabarina, que están en la parte de la margen derecha. Entonces, señor presidente, pedir a través de usted puedan los funcionarios agilizarlo en ese tema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, señor Atilio. Bien. Perdón. Señor presidente, muy buenas tardes, colegas regidores, distinguido público presente, señores funcionarios. Aproximadamente hace 2 semanas fui a ver las camionetas en qué condiciones estaban. Ya se informó en aquel entonces. Entonces, en esa oportunidad, yo me vi con la ingrata sorpresa de que el canal municipal está funcionando. Ahí están las fotos. De manera, indagando, conversando con el responsable, me dijo en el sentido de que están en una etapa de prueba. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si realmente, por ejemplo, en el análisis que van a hacer SEDA Cusco, de toda la evacuación de las aguas servidas que están yendo a la planta de tratamiento, deben cumplir ciertos estándares, como la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, la cantidad de sólidos disueltos, en este caso la sangre. Entonces, si está por debajo de las normas, entonces esto tendría que realmente, por ejemplo, continuar. Pero si no están, señor alcalde, van a tener que suspender. Entonces, ahí habría que dar todo el apoyo necesario, ¿no? Entonces, ya conversando así a nivel de criterios técnicos, están realmente ahí clorando el agua y probablemente no están dosificando como debe ser. Probablemente todas las cosas ya lo van a tener que alinear. Entonces, ¿qué va a pasar realmente, por ejemplo, si no cumplen los estándares? Se van a ver en la obligación de cerrar. Y ahí se generaría un problema porque a nivel del Cusco creo que realmente no hay otros canales que puedan beneficiar al ganado y garantizar todo el trabajo, ¿no?, del faenado. Entonces, en esta oportunidad ya deben haber dado resultado que nos expliquen, más que todo para tener conocimiento y para dar todo el apoyo, incluso en la cuestión de la capacitación, al responsable de la planta de San Jerónimo. Tengo entendido que realmente todo el trabajo que han hecho de acondicionamiento es una cosa temporal para salir del paso, ¿no? Se tiene un proyecto hace más de 2 años, donde se tienen que realmente instalar una planta, ¿no?, donde se debe hacer los tratamientos previos, primarios y secundarios de las aguas servidas para evacuar al petar. De igual manera, también se tiene que instalar una planta de tratamiento de agua, porque el agua se requiere para el proceso del faenado. Y ese agua tiene que estar exento de impurezas y más que todo no debe haber coliformes fecales, de modo se garantiza la inocuidad de la carne. Entonces, quisiéramos también saber en qué situación está ese proyecto que creo asciende a algo de 3 millones, que es de mucha importancia. Entonces, es lo que estoy informando ya en la sección de pedidos. Voy a solicitar los profesionales que deben estar aquí para que nos informen al respecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Importante lo que menciona, señor regidor, porque ese canal estuvo cerrado por buen tiempo. ¿Y por qué estuvo cerrado? Porque nosotros fuimos denunciados penalmente por delito de contaminación. Las aguas eran arrojadas directamente al río Guatanay
y teníamos 2 pozas nosotros ahí de tratamiento, pero el único camal que por lo menos tenía esos 2 pozos era el camal del Cusco. El de San Jerónimo no tenía ni un camal, estaba conectado ya a las tuberías de seda y no le pasaba nada, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que cerrar, hemos tenido que hacer varias mejoras y ahora estamos en periodo de prueba y esperemos que estemos cumpliendo todos los estándares, ¿no? Siguiente informe. Siguiente estación, señora. Estación pedido, señor presidente. Muchas gracias. Pedidos. Adelante, señor. 3 minutos, por favor, cada regidor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los compañeros, compañeras regidores, a los funcionarios, al público en general que nos acompaña el día de hoy. Yo recuerdo muy bien la anterior sesión, señor presidente, donde se quedó que el regidor Antero Guamán, que presidía la comisión del inmueble que se menciona en nuestra citación, iba a hacer la presentación, pero además se iba a citar a los señores gerentes de Centro Histórico, Fiscalización, Procuraduría, etcétera, pero estoy viendo que hay punto de agenda que tiene que ver aprobación del informe final, informe del gerente municipal sobre funcionamiento de discotecas, informe del gerente de tránsito y vialidad sobre el tema de vehículos de alto tonelaje y propuesta de creación de la instancia de articulación local, pero no está en nuestra agenda programada porque era una cosa paralela, ¿no? Porque el regidor presentaba y podríamos haber hecho consultas a los funcionarios sobre esos 3 temas que para nosotros eran importantes y que en la anterior sesión se quedó incluso con sociedad civil que se debería desarrollar en la siguiente sesión y no está programada, señor presidente. Así que yo quisiera primero una explicación al respecto de nuestra Secretaría General y cómo se está pensando tramitar este tema, ¿no? A ver, está en el segundo punto de la agenda. Aprobación del informe final de la Comisión de Investigadora del Consejo Municipal sobre la problemática de la ejecución de la obra del inmueble número 990 de la calle Choquechaca con Tandapata. Y está señor de Medio Ambiente, perdón, de Centro Histórico. Está también Fiscalización. No, pero ya me lo empezó a querer. Mira. Ya, adelante, adelante. Lo que vamos a hacer es que el primer punto sea ese tema para que los señores juristas, patrimonialistas, no estén, digamos, esperando mucho tiempo, ¿no? Adelante, adelante. Sí, sí, señor presidente, pero eran 3 temas. Era el inmueble de la calle Choquechaca, que es lo que va a explicar nuestro señor regidor con su comisión. Era el tema de Tandapata y era el tema de Sheraton. Y acá solamente se menciona el tema del inmueble 990 de la calle Choquechaca con Tandapata. Y el otro de Tandapata, ese es otro tema, y el Sheraton es otro tema más. Entonces, no están presentes en la agenda, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, esos 3 puntos se quedó en la anterior, señor regidor, para que se toque como un solo punto. Esta es la que estamos programando para hoy día sobre la comisión solo de Choquechaca. Entonces, para la sesión que es del día lunes, se va a convocar para los otros 3 puntos. O para los otros 2 puntos, lo que es el Sheraton y Tandapata. Entonces, hoy día vemos lo que es Choquechaca. Ya. Los funcionarios esténse atentos, ¿ya? Falta fiscalización, me parece. Ya, ¿alguien más, por favor, un pedido? Adelante, señor regidor. Bien, señor presidente, colegas regidores, justamente a raíz del informe que había hecho el canal municipal, requerimos en la segunda sesión ordinaria la presencia del responsable del canal de San Jerónimo, probablemente para ella salgan los informes necesarios, no si están cumpliendo o no los estándares, ¿no?
que la norma lo exige. En segundo término, creo que está haciendo la dirección de proyectos especiales este proyecto, en qué condiciones estará, porque realmente ya ha pasado un buen tiempo, ya debían de haber concluido. En tercer término, el cobro que están haciendo no cubre ni siquiera, señor presidente, el costo del beneficio del ganado. Están cobrando 30 soles por cada beneficio y realmente, de acuerdo a un somero cálculo que he hecho, es mucho más. Y nosotros en esas condiciones no estaríamos subsidiando realmente a los beneficiarios, ¿no? Porque quienes llevan ahí son los ganaderos, mal llamados, porque ellos son los ganaduros. Porque el ganadero es aquel que cría el ganado a través de esfuerzo, sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, al final, creo que esto se tiene que hacer una estructura de costos real para no estar subsidiando, de manera que realmente garanticemos de que se recupere todo lo que se gasta en el personal, todo lo que se gasta en los materiales fungibles, intangibles, costos fijos, y finalmente para el mantenimiento y la operación. Entonces, al mismo tiempo también habría que citar a la oficina de planificación para que le den pues todo el apoyo y hagan lo más antes posible la estructura de costos real de lo que es el camal municipal. Gracias. Yo creo que sí, porque mire, a veces tenemos así como el terminal, tenemos como el camal, que lo que se recauda no sirve, no alcanza siquiera para pagar al personal, entonces se para subsidiando, así como la limpieza pública también. Todos exigen seguridad, limpieza pública, pocos pagan los impuestos y estamos subsidiando todo lo que es limpieza pública. En otros sitios con lo que recaudas por limpieza pública pagas todo eso. Acá no alcanza ni el 10%, me parece, de lo que pagan. Entonces, tome nota, por favor. Siguiente pedido, adelante. Muchas gracias, señor presidente, colegas regidores, señores funcionarios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sí, en concreto, quiero pedir que en la siguiente sesión de consejo, por favor, se haga presente la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, tanto como la Oficina de Logística, para dar cuenta sobre el proceso de adquisición de los productos del vaso de leche. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, señor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que somos testigos los que siempre nos damos la vuelta por la Plaza de Armas y más que todo en la Plaza de Armas hemos visto algunas deficiencias en el tema de la iluminación en la Plaza de Armas. Justo hoy día por la mañana estuve con algunos medios de comunicación también que han hecho saber este tema, porque hay varios faros que están un tanto malogradas y quisiéramos que eso se haga el mantenimiento, o bien de repente se podría firmar un convenio con Electrosureste para poder hacer el mantenimiento correspondiente a lo que son los faroles en la Plaza de Armas, la parte de la iluminación. Por otro lado, señor presidente, debo reconocer y saludar también a todos los funcionarios que se han constituido en el Parque Zonal 3 en esta última semana para hacer desalojo lo que estaban haciendo las invasiones. Parcialmente se ha hecho ese trabajo, espero sigan trabajando en ese tema. Lo que pido, señor presidente, es que la Oficina de Patrimonio tiene que trabajar en ese tema. Creo que hay un IOAR justamente para ver, ¿no es cierto?, con un tema de personal, la parte logística, lo que es el tema de patrimonio. Creo que habiendo ese IOAR, habiendo un presupuesto, necesariamente tiene que hacer los saneamientos de todos los patrimonios que tiene la Municipalidad Provincial del Cusco. Por otro lado, señor presidente, colegas regidores, creo que ayer hemos sido testigos presenciales de la concurrencia masiva de la población de los diferentes sectores de la ciudad del Cusco a la audiencia pública convocada para el día de ayer. Creo que también hay que reconocer a los funcionarios de la manera como se ha articulado también primero para que pueda ser concurrido la audiencia
que se ha convocado para ayer, porque muchas veces, muchas autoridades a veces bajo cuatro paredes o no quieren dar la cara a la población. Creo que ayer ha sido bastante concurrido y creo que desde ahí hay que saludarlo, pero sí, señor presidente, hay que pedir y debo pedir también que esto sí tiene que seguir difundiéndose para que la población conozca en su real dimensión cómo está avanzando la Municipalidad Provincial en el seguimiento de sus proyectos, en tema de ejecución de los diferentes proyectos que están a nivel de la ciudad. Además, de repente se podría hacer algunos boletines, ¿no es cierto?, separatas o algunos afiches o también podría hacer algún material para que se pueda dar a conocer también por ese medio a la población, señor presidente. Ya, muchísimas gracias. Creo que el día de ayer, si algo hay que resaltar es de que en otros sitios la rendición de cuentas ha sido fuera de su jurisdicción, ha sido quizás bastante accidentada también. Y nosotros hemos hecho una rendición de cuentas potente por todos los medios de comunicación, diciendo, vamos a hacer la rendición de cuentas, en qué estamos gastando, qué es lo que estamos haciendo. En varios medios de comunicación. El centro de convenciones tiene una capacidad de 800 personas más o menos. De 800 a 900 personas parados, puede llegar hasta 1000. Parados, señores, full el centro de convenciones. Todo el patio de este Palacio Municipal lleno de gente, en la puerta, en todo, ¿no? Y se ha hecho de manera clara, contundente, como corresponde una rendición de cuentas con todos los funcionarios adelante para que respondan las interrogantes de la población sin ningún inconveniente. Hemos citado a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, para que estén presentes también en esa rendición de cuentas y la prensa también para que vea que la información que estamos presentando es totalmente válida, ¿no? Así que creo que ha sido un evento sumamente importante, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Adelante, señor. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, muy buenas tardes a la población cusqueña, a los señores funcionarios que nos acompañan. De igual manera a los señores regidores. Lo que quería es complementar de repente a lo de ayer, a la segunda audiencia pública. Quisiera solicitar como pedido para que nos alcancen la exposición que se hizo. No se nos ha entregado en forma física y digital. Quisiéramos tenerlo en la mano, señor presidente, por favor. Gracias. Ya, vamos a pedirle, tome nota, las diapositivas a todos los señores regidores de toda la exposición, para que ustedes también tengan la información a la mano y dentro de su función de fiscalización también puedan decir si es que algo no se ajusta a la verdad, ¿no? Hoy día mismo le vamos a pasar al grupal que tiene esa exposición. ¿Alguien más, por favor? Adelante, señora. Gracias, señor presidente. Pedir que el funcionaria de patrimonio, a través suyo, señor presidente, dé informe a este Consejo Municipal o dé a conocer sobre el saneamiento físico legal de todas las propiedades de la Municipalidad del Cusco, entendiendo que tenemos un proyecto misional y en especial del local de CEDIF, que tengo la información de que este año podría de repente devolver al MIDIS, quien es lo que nos han transferido ese local. De perder este local sería una gran irresponsabilidad de los funcionarios de la parte administrativa y de la parte usuaria de este local que se ubica al costado de la Municipalidad de Huanchac. También solicitar que el funcionario responsable del área de informática nos dé a conocer el estado situacional del parque informático, de los equipos informáticos de toda la Municipalidad del Cusco, entendiendo que desde el año 2023 se ha venido pidiendo que nos indiquen cuánto se ha podido avanzar respecto a la renovación de los equipos. También solicitar al área de presupuesto que dé a conocer a este Consejo Municipal
referente al gasto y al gasto ejecutado y al presupuesto que viene comprometiendo referente a recursos ordinarios. Siendo recursos ordinarios, estos se tienen que comprometer a cabalidad, caso contrario van a ser pasibles de la devolución al Tesoro Público. Y finalmente, señor presidente, reiterar que los responsables del IOAR del Camal Municipal y con el subgerente de Desarrollo Económico den a conocer exactamente el estado situacional de este IOAR de Camal Municipal. Gracias, señor presidente. Bueno, aprovechando la petición de la regidora Nieto, quiero agregar ahí que deben hacer también la exposición de la ejecución del gasto, porque en la última vez que yo he entrado, en lo que es proyecto, está llegando solamente al 50%. Y es una situación que realmente tiene que inquietarnos a cada uno de nosotros, porque normalmente debía estar por lo menos en un 75%, porque en esta misma sala, hace 2 meses cuando se la convocó, cómo estaban los ingresos y luego los gastos que estaba generando, aquí ofrecieron que este año debían llegar al 95% de presupuesto. Gracias. Muchas gracias. Ha tomado nota nuestra Secretaría General. Pasamos a la orden del día, por favor. Señor presidente, Como estamos desde muy temprano, todo el día en sesión, entonces puntuales nomás en las intervenciones para que podamos seguir con nuestras actividades que tenemos, ¿no? Adelante, señora regidora. Señor presidente, el segundo punto era la aprobación del informe final de la Comisión Especial Investigadora del Consejo Municipal del Cusco sobre la problemática en la ejecución de la obra en el inmueble 990 de la calle Choquechaca con Tandapata. Como se encuentran presentes los juristas, de repente podríamos dar prioridad, señor presidente, a ese primer punto. Sí, adelante, por favor. Vamos a tocar el segundo punto de la orden del día por el respeto y la consideración de los señores juristas. Pueden pasar los que van a exponer sobre este tema. El regidor Antero es el que va a hacer su exposición, señor. Pero también se ha convocado a algunos funcionarios sobre ese tema, ¿no? También, pueden pasar también, por favor, los funcionarios que han sido convocados para el tema. Centro Histórico. Bien, bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuevamente un saludo a los profesionales y funcionarios que nos acompañan hoy en la sesión de consejo. De igual manera, una bienvenida a los señores juristas. Se nos ha considerado, dar lectura en este caso, explicar y de repente responder algunas inquietudes que puedan tener los señores regidores, tanto como las personas que nos acompañan. Es sobre la Comisión Especial Investigadora del Consejo Municipal del
Cusco sobre la problemática de la ejecución de la obra en el inmueble 990 de la calle Choquechaca con Tandapata. La investigación desarrollada en la Municipalidad Provincial de Cusco sobre las presuntas irregularidades en el otorgamiento de las licencias de obra, trámites administrativos y ejecución de la obra del inmueble ubicado en la calle Choquechaca número 990, en la cual estarían implicados exfuncionarios de las diferentes gerencias y subgerencias de la Municipalidad Provincial de Cusco, así como exfuncionarios y profesionales de las comisiones ad hoc en la evaluación, revisión y aprobación de la licencia de obra en el inmueble 990 de la calle Choquechaca con Tandapata. El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco, en sesión ordinaria de Consejo Municipal del 3 de octubre del 2023, de acuerdo al numeral 15 del artículo 9 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribuciones del Consejo Municipal constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su reglamento. Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco, por unanimidad, acordó conformar, mediante el Acuerdo Municipal 85-2023, la Comisión Especial Investigadora del Consejo Municipal por las presuntas irregularidades en las licencias y trámites de construcción del inmueble ubicado en la calle Choquechaca 990, la misma que estará integrada por los siguientes regidores: regidor Antero Guamán Velasco como presidente, regidor Alexander Blanco Rojas como integrante de la comisión, regidor Honorata Mejía Ramos como integrante de la comisión, regidor José Felipe Marín, integrante también de la comisión, y el regidor Nimio Atilio Loaiza Rojas, integrante también de la comisión. El objetivo de la investigación es el siguiente. En base al mandato del Consejo Municipal, la comisión investigadora aprueba como objetivo central lo siguiente: determinar las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de otorgamiento de las licencias de obra, licencia de construcción, trámites administrativos y proceso constructivo del inmueble ubicado en la calle Choquechaca 990, la misma que ha afectado el patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico en el centro histórico, transgrediendo las leyes y normas emitidas por la gerencia del centro histórico de la Municipalidad Provincial de Cusco. Se ha revisado algún marco legal y aspectos normativos durante el proceso también, y el inmueble se encuentra ubicado en el centro histórico del Cusco, en la calle Choquechaca con Tandapata 990, distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. Dentro de las dificultades que se ha encontrado durante el proceso de investigación, se ha tenido que, durante el desarrollo de la investigación, hemos encontrado situaciones que han dificultado la investigación. Caso: los integrantes de los colegios profesionales que no asistieron a las citaciones que se les hizo llegar la comisión de investigación. Asimismo, los integrantes de las comisiones ad hoc que tampoco asistieron a la citación. Otra de las dificultades ha sido que no ha sido posible notificar a la propietaria del inmueble 990 de la calle Choquechaca por encontrarse cerrado dicho inmueble. Otra de las dificultades es que la gerencia de centro histórico, como las direcciones de fiscalización, entregaron con demasiada demora los informes solicitados, y la institución pública de la Dirección Desconcentrada de Cultura
tampoco asistió a la citación. Considerando el tiempo límite de la investigación, los citados agentes involucrados en la investigación se convirtieron en absolutos obstáculos para lograr una adecuada investigación. Señor regidor, ¿podemos irnos a las conclusiones y recomendaciones de una vez? Sí, porque justo vamos. es bastante el expediente. Vamos a las Correcto. conclusiones a las que ha arribado usted y cuáles son las recomendaciones, por favor. Bien. Dentro de las conclusiones y recomendaciones de la investigación se llegó a lo siguiente. Conclusiones generales. La administrada en el año 2017 no presentó el anexo H, inicio de obra, tal como lo estipula las normas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El formato H debió de presentarse a la gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cusco antes del inicio de la obra de construcción, específicamente un día hábil antes del comienzo de las mismas. Este documento es un requisito obligatorio para dar inicio a las obras, a excepción de las obras preliminares. El anexo H contiene información relevante para el inicio de la obra, como detalles sobre el tipo de trámite de la licencia de construcción, la fecha de inicio de la obra, el responsable de la obra, el cronograma de visitas de inspección, entre otros. Cabe mencionar que la gerencia del centro histórico estaba en la obligación de hacer cumplir y estar vigilante al inicio de la obra, una vez otorgada la licencia de edificación. El administrado no acreditó para el inicio de la obra al inspector municipal de obra. Sin embargo, quien estaba obligado a contratar al inspector de obra era la municipalidad a través de la gerencia de centro histórico, según el artículo 7,12 del Decreto Supremo 022. El administrado no sacó la licencia de demolición de obra preexistente antes del inicio de la obra. La Dirección Desconcentrada de Cultura, como institución pública citada por la Comisión de Investigación para obtener información del monitoreo arqueológico realizado por el director y supervisor del PMA, en el inmueble 990 de la calle Choquechaca, no se presentaron a brindar su manifestación ante la Comisión de Investigación de la Municipalidad, poniendo en duda la participación de los mencionados funcionarios durante la fiscalización y monitoreo de la referida obra. Durante el proceso constructivo en el inmueble 990 de la calle Choquechaca con Tandapata, existen indicios de haber transgredido los parámetros urbanos y edificatorios determinados según la normatividad del reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico. Los administrados han sobreelevado las alturas en un nivel, logrando edificar hasta 4 niveles. Es necesario indagar las razones por qué los miembros de las distintas comisiones calificadoras han aprobado estas sobreelevaciones. En las 4 licencias, 3 de construcción y 2 de demolición, los administrados no han comunicado el inicio de obra a la Municipalidad del Cusco, ni han acreditado inspector municipal de obra. El proyecto de la referencia ha vulnerado los siguientes artículos del reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico y otras normas referidas a la construcción en el ámbito del Centro Histórico. Artículo 35, presentación de estudios de integración con el contexto. Artículo 82, altura de edificación al interior de los inmuebles. Al estar la edificación en un predio en pendiente entre las calles Tandapata y Choquechaca, no ha seguido lo estipulado en el artículo 80 del reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico, corte y relleno.
Artículo 80, alturas donde se indica, ¿no?, que este artículo 80 indica lo siguiente: altura edificatoria en calles con pendiente de 8 a 15%, la altura máxima de edificación en fachada será medida en el centro de cada paño de fachada de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75. Los paños de fachadas no podrán tener un ancho inferior a 4 metros y tendrán como máximo una altura de 1.50 metros de corte o relleno respecto a la línea de pendiente de la calle, medida desde la acera. Para complementar las conclusiones, en ninguno de los proyectos presentados, los administrados han presentado en los planos de corte el perfil real o natural del terreno, con el objeto de verificar cuánto han profundizado en cumplimiento al artículo 80. Se ha transgredido el artículo 82, altura de edificación al interior de los inmuebles. Durante el proceso de revisión ha habido constantes omisiones al reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico, como por ejemplo el artículo 82, altura de edificación al interior del inmueble. Se ha transgredido las normas de sobreelevación de edificación al interior de los inmuebles o manzanas. Se ha incumplido con el coeficiente de edificación AE1. El coeficiente de edificación se refiere a la altura máxima, cantidad de área en planta que se puede construir en un lote de terreno, y esta cantidad es la suma de áreas de 1 a más niveles que pudiera tener la edificación. El coeficiente de la proporción entre el área máxima de edificación y el área de terreno, por ejemplo, 1 a 4, significa que la cantidad de área posible de construir será como máximo igual a 1,4 veces el área del terreno. Igualmente que el anterior certificado de parámetros, por las características del terreno que cuenta con 2 fachadas, se ha dado 2 coeficientes de edificación, hacia la calle Choquechaca 1,4 y hacia la calle Tandapata 0,7. Artículo 35. Presentación de estudios de integración al contexto urbano. Según el reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico, todos los proyectos de intervención en el centro histórico deben presentar estudio de volumetría de entorno y paisaje urbano con imágenes del proyecto, vistas en 3D, que muestren las visuales de los 4 lados de la edificación y una vista donde se exprese el resultado de los volúmenes, cubiertas y textura urbana del estado actual y de la propuesta. También debería presentar perfiles urbanos de la calle donde se ubica el predio con características volumétricas de altura y proporciones entre llenos y vacíos, colores, elementos, estructuras, elementos de composición y elementos de ornamentación importantes en fachada. También deberíamos de presentar estudios especiales de integración del proyecto al contexto de acuerdo al requerimiento de la Comisión Técnica Calificadora. En los 3 proyectos presentados por el administrado se ha obviado este requisito. Respecto al otorgamiento de la primera licencia de construcción, la Comisión Calificadora del Expediente 2016, presidida por el arquitecto Hugo Álvarez Trujillo, emite el dictamen 008 CTPCP en fecha 27 de mayo del 2016, dando la conformidad para la obtención de la licencia de construcción, licencia de edificación 002, emitida en fecha 18 de enero del 2017. Si bien
El proyecto cuenta con el plan de monitoreo arqueológico aprobado con resolución 774 del 6 de julio del 2016. La Dirección Desconcentrada de Cultura nunca dio respuesta al documento remitido a dicha entidad sobre la solicitud de los informes mensuales del director del PMA y del supervisor del PMA, que hayan podido emitirse durante el proceso constructivo hasta el mes de octubre de 2017. Irregularidades durante el proceso constructivo concernientes a la primera licencia de construcción. La administrada no ha presentado el formato H, no ha comunicado inicio de obra, ni ha acreditado al inspector municipal de obra tal como lo exige el Decreto Supremo 002. Además, no ha tramitado la licencia de demolición respectiva de la edificación existente, tal como exige el reglamento de la Ley de Patrimonio aprobado mediante el Decreto Supremo 011. De acuerdo a los parámetros urbanísticos y edificatorios emitidos en mayo del 2013 y según el proyecto aprobado hacia la calle Tandapata, indica un piso, es decir, un nivel. Sin embargo, en la ejecución de obra se ha construido 2 niveles. Conclusiones de la primera licencia e irregularidades durante el proceso constructivo. Se concluye de manera general que existen indicios de realizar modificaciones, ampliaciones de obra y excavaciones indebidas que han violado toda normatividad que ha atentado contra el patrimonio histórico monumental del Cusco y que permitieron una construcción clandestina. Este hecho nos lleva a concluir en las siguientes probables responsabilidades y omisiones de funciones de los funcionarios a cargo de la gerencia de centro histórico, así como de la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco en el año 2017, así como de funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura, director y supervisor, que estuvieron a cargo del plan de monitoreo y supervisión de la obra, en vista que recién y tras haber transcurrido 11 meses del año 2017, después de haberse otorgado la licencia de construcción y tras haber permitido este atentado contra el patrimonio, recién en el mes de noviembre del 2017 se emite el informe de sanción 1082. De igual manera, la administrada señora Yadira Cecilia Camargo Chumpitasi, al no brindar en su debida oportunidad la información técnica y administrativa a la Municipalidad Provincial de Cusco, Gerencia de Centro Histórico, además de no presentar las condiciones adecuadas para realizar las fiscalizaciones e inspecciones por corresponder durante la ejecución de la obra en el año 2017, esto para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas en los documentos otorgados por la Gerencia de Centro Histórico, como son la licencia de construcción y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Se concluye que existe probable responsabilidad directa de la administrada por haber se concluye que existe probable responsabilidad directa de la administrada por haber conducido una construcción clandestina que ha atentado en todos sus extremos contra el patrimonio histórico del Cusco. Respecto a al otorgamiento de la segunda licencia de construcción, en febrero del 2018, la administrada señora Yadira Camargo Chumpitasi presenta un nuevo expediente denominado Ampliación y modificación a proyecto aprobado para vivienda hospedaje.
La comisión se percata que la edificación ya estaba en proceso de construcción, razón por el cual emite el acta 120 del 12 de junio del 2018, en la cual los representantes ad hoc de la Dirección Desconcentrada de Cultura indican como opinión desfavorable. Esta comisión no aprueba en vía de regularización, le dice a la administrada. En vista que el proyecto no correspondería a ser calificado por haber sido ejecutada la construcción en el año 2017 y conociendo que el inmueble ya cuenta con procedimiento de sanción de acuerdo a la ley 27444 de procedimientos administrativos, no se puede intervenir por el mismo hecho al mismo inmueble. Por tanto, el área de fiscalización ha incumplido con el procedimiento de sanción correspondiente. Ha cumplido, perdón, con el procedimiento de sanción correspondiente. La gerente de desarrollo urbano, arquitecta Luz Marina González de la Vega, en fecha 21 de noviembre del 2018, remite a la gerencia de centro histórico el memorándum número 1104, en la cual recomienda declarar improcedente, así como su notificación y demás acciones administrativas por corresponder a la gerencia de centro histórico. En ese sentido, en fecha 30 de noviembre del 2018, el gerente de centro histórico, arquitecto Cayo García Miranda, emite la resolución gerencial número 019, donde se indica, entre otros, lo siguiente: que el irregular proceder de la administrada ha constituido un ardid en el propósito de confundir a la autoridad administrativa y encubrir las transgresiones incurridas en contra de la normativa que regula las edificaciones en el centro histórico de Cusco. Por tanto, mediante la resolución gerencial 019, se resuelve también declarar improcedente la solicitud presentada por la administrada Yadira Camargo Chumpitaz. Sin embargo, tras 5 meses y medio, el 14 de mayo del 2019, y conociendo los antecedentes del administrado en el incumplimiento y afectación al patrimonio histórico del Cusco, el administrado señor Valentino Escarlata presenta un nuevo expediente denominado Ampliación de obra nueva, establecimiento de hospedaje en la calle Choquichaca, 990. Es decir, como no le salió en la primera, en la segunda, cambiaron de nombre al expediente para sorprender, por eso dice el ardid, ¿no? Querían confundir a los empleados o a los profesionales. Y tras el resultado del proceso de calificación por la comisión calificadora, se ha emitido el acta 96 en fecha 23 de noviembre del 2020, que da la conformidad al proyecto en todas sus especialidades. Es decir, conociendo que este proyecto no iba, muy a pesar de conocer todas esas dificultades o el improceder del proyecto que han sido presentados por el arquitecto Cayo García, ¿sí?, la comisión ha dado conformidad al proyecto en todas sus especialidades. Como resultado de todo el proceso administrativo de calificación por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos Centro Histórico, se ha emitido la licencia de edificación 003. O sea, han emitido conociendo lo que no se podía emitir, ¿no? Posteriormente,
En fechas 4 de abril y 30 de junio del año 2022, se comunica a los administrados mediante cartas 005 del 4 de abril del 22 y número 123 del 30 de junio del 2022, donde se le indica a los administrados cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 002, vivienda en su artículo 7, es decir, deben acreditar al inspector municipal de obra y deben de comunicar el inicio de obra tal como figura en las observaciones de la licencia de obra misma. Sin embargo, nunca cumplieron con este requisito. Entonces ya sería la tercera vez que no han cumplido. Sin embargo, se les ha otorgado la conformidad. Conclusiones sobre el otorgamiento de la segunda licencia de construcción. En vista que el proyecto denominado ampliación y modificación a proyecto aprobado para vivienda hospedaje no correspondería a ser calificado por haber sido ejecutada la construcción en el año 2017 y conociendo que el inmueble ya cuenta con el procedimiento de sanción de acuerdo a la ley 27444 de procedimiento, no se puede intervenir por el mismo hecho al mismo inmueble. Y conociendo que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, arquitecta Luz Marina González de la Vega, en fecha 21 de noviembre del 2018, remite a la Gerencia de Centro Histórico el memorándum número 1104, en el cual recomienda declarar improcedente, así como su notificación y demás acciones administrativas por corresponder a la Gerencia de Centro Histórico. Es inconcebible que la comisión que declaró improcedente vuelva después de 5 meses y medio, el 14 de mayo del 2019, y conociendo los antecedentes del administrado en el incumplimiento y afectación del patrimonio histórico del Cusco, tras el resultado del proceso de calificación emitida el acta 96-2020 en fecha 23 de noviembre de 2020, dando la conformidad al proyecto en todas las especialidades, emitiéndose la licencia de edificación 003 en fecha 5 de marzo del 2021, por lo que es evidente que ha existido omisión de funciones y o probables colusión con el administrado y la comisión calificadora integrada por los señores delegado ad hoc de la DDC, arqueólogo Marco Antonio del Peso Benavides, delegado ad hoc de la DDC, arquitecto César Alocías Salazar, delegado ad hoc de la DDC, Juan Silva del Carpio, presidente de la comisión ad hoc, Juan Menéndez Acurio, delegado ad hoc del Colegio de Arquitectos, Raúl García Morales, delegado ad hoc del CAP, Gregorio Solís Farfán, delegado ad hoc del Colegio de Ingenieros, Rita M. Masco Arriola. Caso, señor regidor, antes de que lleguen los delegados, dice que ha existido omisión de funciones, ¿no? Así es. Y probable colusión, ¿sería? Colusión. Ahí dice solución, hay que corregirlo, ¿no? Sí, sí, por favor. Ya. Colusión. Ya, siga nomás, por favor. Al igual que en el otorgamiento de la primera licencia de construcción en fecha 4 de abril y 30 de junio del año 2022, se comunica a los administrados señora Yadira Cecilia Camargo Chumpitasi, mediante carta 5-2022 del 4 de abril del 2022 y número 123-2022 del 30 de junio del 2022, donde se le indica a los administrados cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 002, vivienda en su artículo 7, es decir, deben acreditar al inspector de obra y deben de comunicar el inicio de obra tal como figura en las observaciones de la licencia de obra misma. Sin embargo, nunca cumplieron con este requisito, por lo que se concluye
que existe una segunda probable responsabilidad directa de la administrada por incumplir lo requerido por la gerencia del centro histórico, por ende haber conducido una construcción clandestina que ha atentado en todos sus extremos contra el patrimonio. Es por segunda vez inclusive, ¿no?, que se está determinando la irresponsabilidad de la conductora de la construcción. Respecto al otorgamiento de la tercera licencia de construcción, en julio del 2022, la administrada Yadira Cecilia Camargo Chumpitazzi vuelve a presentar un nuevo trámite de expediente denominado modificación en obra, proyecto aprobado y remodelación en área existente, establecimiento, hospedaje. Ya vuelve a cambiar otra vez el nombre para seguir sorprendiendo a la comisión ad hoc. Como resultado del proyecto de revisión por parte de la Comisión Técnica Calificadora del Proyecto Centro Histórico, se ha emitido el acta de verificación y dictamen de edificación número 7723 del 16 de mayo del 2000, que declara conforme el proyecto en todas sus especialidades, para luego emitirse la resolución de licencia de edificación 036 el 7 de agosto del 2023. De acuerdo a los antecedentes expuestos en las conclusiones del proceso de otorgamiento de la primera y segunda licencia de construcción, no ha debido de corresponder una calificación a la solicitud de la tercera licencia de construcción. Primero, por haber sido ejecutada la construcción en el año 2017 de forma irregular y casi clandestina, al ejecutar obras en el interior del inmueble que atentaron contra el patrimonio histórico del Cusco, así como incumplir con los parámetros edificatorios y otros procedimientos técnicos administrativos solicitados por la gerencia del centro histórico. Asimismo, tampoco se ha debido de calificar el expediente del proyecto para la segunda licencia de construcción, en vista que el proyecto correspondía a un inmueble que ha sido sancionado por haberse construido irregularmente, incumpliendo con la normatividad exigente. Además, que en forma reincidente la administrada tampoco presentó el formato H. Estos antecedentes y hechos irrelevantes en la aprobación de los expedientes y el otorgamiento irregular de las 3 licencias de construcción nos lleva a la conclusión que al parecer ha habido una probable omisión de funciones y colusión de funcionarios durante el proceso de otorgamiento de la tercera licencia de construcción, por lo que podría existir responsabilidad directa de la comisión calificadora integrada por delegado ad hoc de la DDC, a arqueólogo Reinaldo Bustín Espinosa, delegado ad hoc de la DDC, arquitecta Sonia Chacón Díaz, delegado ad hoc de la DDC, arquitecto Yanés Bárcena Ramírez, presidente de la comisión ad hoc, arquitecto Hugo Álvarez Trujillo, delegado ad hoc del CAP, arquitecto Yuri G. Goicochea Recharte, delegado ad hoc del Colegio de Arquitectos, arquitecta María Pérez Cuentas, delegado ad hoc del Colegio de Ingenieros, ingeniero Jochimín Ríos Barrios. Respecto a la notificación de la Dirección de Fiscalización al inmueble de la calle Choquechaca, número 990, que tiene como propietaria a la señora Yadira Cecilia Camargo Chumpitazzi, se concluye que la mencionada propietaria no estuvo presente al momento de la diligencia, donde se ha constatado que la edificación ha vulnerado los parámetros urbanísticos al encontrarse en la fachada una altura de hasta 9.90 metros, motivo por el cual se dejó pegado en la puerta el procedimiento administrativo sancionador número 36 de fecha 28/6/2023, de acuerdo a la Ordenanza Municipal 103 y su modificatoria Ordenanza Municipal número 39, en contra de Yadira Cecilia Camargo Chumpitazzi y los que resulten responsables
en la cual se tipifica la infracción por modificar el proyecto aprobado sin autorización municipal / zona monumental. Respecto a las citaciones a los representantes de los colegios profesionales e integrantes de las comisiones ad hoc, debo informar como conclusión que ninguno de los citados ha asistido, con excepción de la representante del Colegio de Arqueólogos, por lo que se presume que en el proceso de otorgamiento de las 4 licencias solicitadas por la administrada ha podido omitirse funciones administrativas y técnicas y legales. Respecto a la notificación a la propietaria del inmueble 990 de la calle Choquechaca, final Tandapata, señora Yadira Camargo Chumpitasi, debo informar que el inmueble nunca ha estado abierto. Muestra de ello es la fotografía del notificador de fecha 15 de diciembre de 2023, en la cual se solicitaba nos autorice a acceder al inmueble para la inspección de obra a cargo de la comisión investigadora. Esta inspección de obra nunca se realizó. Recomendaciones. Se recomienda que en el proceso de investigación definitiva se incluya a los funcionarios responsables de la conducción de la gerencia de centro histórico y responsables de la conducción de la gerencia de desarrollo urbano y rural GEDUR, responsables de la conducción de la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal de la Municipalidad Provincial, representantes de las comisiones ad hoc, responsables técnicos y funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura, como institución pública citada por la Comisión de Investigación, quienes tuvieron probables responsabilidades en las presuntas afectaciones al patrimonio arqueológico e histórico durante el proceso constructivo desde el año 2017 a la fecha en el inmueble 990 calle Choquechaca con Tandapata. Se advierte que durante el proceso constructivo realizado en el inmueble 990 de la calle Choquechaca y Tandapata, desde los inicios de la ejecución de obra en el año 2017, se ha evidenciado, de acuerdo a la documentación e investigaciones realizadas, que existen indicios de haber realizado modificaciones, ampliaciones de obra y excavaciones indebidas en el mencionado inmueble, que han transgredido las normas y reglamentos tanto de la Municipalidad Provincial de Cusco, así como la Dirección Desconcentrada de Cultura, atentando contra el patrimonio histórico monumental del Cusco y que permitieron una construcción clandestina, por lo que se recomienda a nuestra más alta autoridad municipal se inicien en el más breve plazo con la investigación formal para determinar e identificar las probables responsabilidades y omisiones de funciones administrativas y técnicas de los funcionarios a cargo de las gerencias de Centro Histórico GEDUR por haber emitido el informe de sanción 1082 en forma muy tardía, así como de los responsables en la conducción de la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal de la Municipalidad Provincial de Cusco del año 2017, así como de los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura, director y supervisor que estuvieron a cargo del plan de monitoreo arqueológico y supervisión en obra de la calle Choquechaca con Tandapata, por no haber alertado de tales atentados contra el patrimonio en su debida oportunidad. De igual manera, conociendo que la Constitución de 1993, en su artículo 21, ratifica la intangibilidad del patrimonio cultural de la nación, precisando que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares y documentos bibliográficos y de archivos, objeto artístico y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. En ese contexto, al haberse
constatado que la administrada señora Yadira Cecilia Camargo Chumpitaz, por los antecedentes expuestos en el diagnóstico de la presente investigación, presumiblemente han cometido delitos contra el patrimonio cultural e histórico durante el proceso constructivo en el inmueble 990 de la calle Choquechaca y Tandapata, desde el año 2017 a la fecha. Esto, al no brindar en su debida oportunidad la información técnica y administrativa a la Municipalidad Provincial de Cusco, Gerencia de Centro Histórico, además de no presentar las condiciones adecuadas para realizar las fiscalizaciones e inspecciones por corresponder durante la ejecución de la obra desde el año 2017. Esto para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas en los documentos otorgados por la Gerencia de Centro Histórico, como son la licencia de construcción y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Por tales hechos, se recomienda a nuestra más alta autoridad para que a través de las áreas competentes inicien formalmente con las investigaciones y denuncias de ser el caso por existir probable responsabilidad directa de la administrada por haber conducido una construcción clandestina que ha atentado en todos sus extremos contra el patrimonio histórico monumental del Cusco. Respecto a las gestiones para la segunda licencia de construcción gestionada por el proyecto denominado Ampliación y Modificación a Proyecto Aprobado para Vivienda Hospedaje, la gerente de Desarrollo Urbano Rural, arquitecta Luz María González de la Vega, en fecha 21 de noviembre de 2018, remite a la Gerencia de Centro Histórico el memorándum 1104, en la cual recomienda declarar improcedente el otorgamiento de la licencia de construcción por no corresponder la calificación del mencionado proyecto, por haber sido ejecutada la construcción en el año 2017 y por haber afectado al patrimonio cultural e histórico del Cusco, además de contar con un procedimiento de sanción de acuerdo a la Ley 27444 del proceso de investigación y diagnóstico documentario. Se concluye que es inconcebible que la comisión que declaró improcedente vuelva después de 5 meses y medio, el 14 de mayo del 2019, tras el resultado del proceso de calificación emitida en el acta 96 de fecha 23 de noviembre de 2020, dando la conformidad al proyecto en todas las especialidades, emitiéndose la licencia de edificación 003 en fecha 5 de marzo de 2020. Por tanto, siendo evidente las contradicciones y una evidente probable colusión de la comisión ad hoc con el administrado por la clara omisión de funciones, se recomienda a nuestra más alta autoridad aperturar a través de las áreas competentes una investigación en contra de los integrantes de la comisión ad hoc que aprobó y otorgó la segunda licencia de construcción. Delegado ad hoc, arquitecto Marco A. Peso Benavides, delegado ad hoc de la DDC, César Arrocía, delegado ad hoc DDC, Juan A. Silva Carpio, presidente de la comisión ad hoc, Juan C. Menéndez Acurio, delegado ad hoc del CAP, del Colegio de Arquitectos Raúl García Morales, delegado ad hoc a arquitecto Gregorio Solís Farfán, delegado ad hoc del Colegio de Ingenieros, ingeniera Rita Masco Arriola. Habiéndose realizado el análisis y diagnóstico de los antecedentes documentarios y conociendo las fases del procedimiento administrativo sancionador en su primera fase instructiva, se ha concluido que la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal ha omitido en aperturar las actas de fiscalización en el cual se ha debido anotar in situ los hechos que se han dado y verificado objetivamente, como son las modificaciones, excavaciones indebidas, incumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, entre otros. Al igual que en el otorgamiento de la primera licencia de construcción, en esta ocasión, en fechas 4 de abril y 30 de junio del 2022, se comunica a los administrados Yadira Cecilia Camargo, mediante carta 005 del 4 de abril de 2022, 123 del 30 de junio de 2023,
22, donde se le indica a los administrados cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo 002, vivienda, en su artículo 7, es decir, que deben acreditar al inspector municipal y deben comunicar el inicio de obra tal como figura en las observaciones de la licencia de obra. Sin embargo, los administrados nunca cumplieron con este requisito, por lo que se concluye que existe una segunda probable responsabilidad directa de la administrada por incumplir lo requerido en la gerencia de centro histórico. Por ende, haber conducido una construcción clandestina que ha atentado en todos sus extremos contra el patrimonio histórico del Cusco, motivo por el cual no se ha podido dar inicio al procedimiento sancionador en esta segunda etapa, en la cual se le otorgó la segunda licencia de construcción. Este hecho ha debido ser alertado por la Oficina de Orientación y Fiscalización y comunicado a la Gerencia de Centro Histórico para que sean notificados los infractores. Por estos hechos irregulares que permitieron continuar con la construcción del inmueble en todas sus luces de carácter clandestino, se recomienda a nuestra más alta autoridad municipal se derive el caso a las áreas competentes para que se inicie con las investigaciones formales y sanciones a los que corresponda por existir una probable omisión de funciones de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal y la Gerencia de Centro Histórico en el año 2022. Respecto a las gestiones realizadas desde julio de 2022 para el otorgamiento de la tercera licencia de construcción con el proyecto denominado modificación en obra a proyecto aprobado y remodelación en el área existente, establecimiento, hospedaje, y no conociendo los antecedentes de improcedencia, al no corresponder la calificación por segunda vez para el otorgamiento de la tercera licencia de construcción por haber sido ejecutada la construcción en el año 2017, afectando al patrimonio cultural del Cusco, la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Centro Histórico ha emitido el acta de verificación y dictamen edificación 77 del 16 de mayo del 2023, que declara conforme el proyecto en todas sus especialidades para luego emitirse la tercera licencia de construcción con la resolución de licencia de edificación 030. Estos antecedentes y hechos irrelevantes en la aprobación de los expedientes y el otorgamiento irregular de la segunda y tercera licencia de construcción nos llevan a la conclusión